Entre los milagros que Jesús había realizado, debía haber impresionado muchísimo, sin lugar a dudas, el de la multiplicación de los panes y los peces, que nos cuenta el Evangelio de Juan. En este domingo, Juan 6 del 1 al 15. Tal es así que nos dice el evangelista que tuvieron toda la intención de llevárselo para hacerlo rey. Pero el Señor, al darse cuenta de sus intenciones, se retiró a la montaña. Vamos a meditar desde el Evangelio de este domingo 17 del tiempo ordinario, siguiendo algunos aspectos del mismo. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús se conmueve ante el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. Se estremece y se enternece su corazón por las personas que atraviesan la enfermedad, porque no solo tienen un sufrimiento físico por la enfermedad que tienen, sino porque también sufren espiritualmente al ser apartados, al ser discriminados y al ser considerados impuros dentro de la ley judía, que veía la enfermedad como un castigo divino. Y los enfermos sufrían muchísimo, mucho más que por el dolor físico, por el dolor que les acarreaba tener que vivir lejos de sus seres queridos, al no poder realizar las actividades normales dentro de la sociedad judía. Vivían apartados, alejados, excluidos. Jesús, al devolverles la salud del cuerpo y del alma, los reintegra nuevamente a la sociedad judía, donde pueden realizar sus propias tareas, desempeñar su vida normal junto a los suyos. Jesús, al devolverles la salud, al recuperarlos, les da la alegría nuevamente de querer vivir. Es casi hacerlos volver nuevamente a la vida, y a una vida buena y digna. Y es que Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó con sus discípulos. La montaña es siempre en la Sagrada Escritura el lugar de encuentro con la divinidad, el lugar de encuentro con Dios. Es el espacio donde el ser humano se siente en paz consigo mismo, lleno de tranquilidad, de serenidad, de sosiego. Porque la relación con Dios causa todo eso en el corazón del ser humano. Y el encuentro con Dios lo vuelve sensible a las necesidades de sus hermanos, a las necesidades de los otros. Y es ahí donde Jesús, al contemplar la multitud de gente que lo había seguido, se va a compadecer de todos ellos y va a preocuparse por esta multitud. Suponemos que era la hora de comer, de almorzar, y va a interrogarse y va a pensar cómo alimentará a esa multitud que lo ha seguido hasta ahí. Jesús se siente responsable de todos ellos. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos?
Jesús le pregunta a Felipe. Jesús intenta que para dar solución a los problemas de los demás, a las necesidades de nuestros hermanos, nos tenemos que involucrar también nosotros. Que no podemos esperar todo que nos venga de Dios, sino que el ser humano, el hombre, tiene que participar en las soluciones que corresponden a las necesidades que tenemos, a las necesidades por las que atravesamos. Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar solos, pero quiere que también el hombre, el ser humano, se involucre y sea solidario y generoso para ayudar a los demás. Jesús quiere probar a Felipe. Jesús quiere que el ser humano también sea sensible a las necesidades de los demás y se sienta partícipe en la solución de los problemas de los demás. Jesús intenta probar a Felipe. Dice el evangelista, tentarlo, porque bien sabía lo que él iba a hacer. Felipe sabe que humanamente es imposible dar de comer a más de 5,000 personas. Por eso dice, ni siquiera 200 denarios alcanzarían para darles un pedazo de pan a cada uno. ¿Por qué Felipe se está quedando solamente, meramente, en una solución humana, puramente humana? No está confiando en la providencia divina, no está poniendo su confianza y su esperanza en el Señor. Aquí hay un chico que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Andrés, el hermano de Simón Pedro, interviene, queriendo ayudar a Jesús, y le comunica que hay un muchacho entre la multitud que lleva una canasta, un cesto, con 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero dirá el mismo Andrés, ¿qué es esto para la gran cantidad, para la gran multitud de gente que hay allí en ese momento? Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿podía el Señor haber sacado alimento de la nada o necesitaba el aporte del muchacho? Dios es todopoderoso y hubiera podido alimentar a aquel gentío de la nada. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con el aporte, con la ayuda del muchacho? Por cierto, no es este el único pasaje de la Sagrada Escritura en que Dios usa un aporte humano para remediar una necesidad. Por cierto, se nos cuenta en la primera lectura de este domingo, Segunda de Reyes 4, del 42 al 44, una situación parecida. El profeta Eliseo recibe 20 panes y ordena a su criado, a su siervo, distribuirlo entre 100 personas. Ante la objeción del criado por la insuficiencia del alimento, Eliseo insiste, aduciendo que, dice el Señor, comerán todos y sobrará. Y así sucedió tal como había dicho el Señor. Otro milagro de multiplicación. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias
y los repartió a todos los que estaban sentados. En el caso de Eliseo, de 20 panes comieron 100 personas. En el caso de Jesús, de 5 panes y 2 peces comieron una gran multitud, más de 5.000. Las cantidades no importan mucho, sino como dato referencial. Lo que interesa es el milagro de la multiplicación, la providencia del Señor para con los que necesitan y el aporte requerido para proveer en forma milagrosa. Jesús no desoye los ruegos de las necesidades de quienes se lo piden. Se conmueve ante las necesidades de los demás. Y con este prodigio y con este milagro da una lección de generosidad a sus discípulos, a quienes lo siguen, para que sean capaces también de conmoverse y de responsabilizarse en la solución de las necesidades de los que sufren. Jesús no quiere que nadie pase necesidad, que nadie se quede con hambre. Por eso el evangelista Juan remarca que comieron hasta saciarse, hasta quedar completamente satisfechos. Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Jesús no quiere que hayan pocos que tengan demasiado y muchos y muchísima gente que no tenga nada que comer, nada que llevarse a la boca para alimentarse. Jesús tiene una gran tristeza por aquellos que tienen demasiado y muchísimas veces desperdician, se malogran los alimentos que hacen falta para la gran multitud que no tiene nada. Por eso no le agrada que las cosas se desperdicien. Ojalá que tomemos conciencia y que cuando tengamos demasiado, seamos capaces de compartirlos con aquellos que no tienen casi o nada. Cuando uno es generoso y no tiene un corazón egoísta, no le falta nada, le sobra, al contrario. Cuando uno es tacaño, poco generoso, vive muchísimas veces angustiado, estresado y le falta todo. Al corazón generoso nunca le falta nada. Al corazón tacaño siempre le falta todo. De ahí que San Pablo nos diga: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Segunda de Corintios 9:6. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró a la montaña él solo. Jesús no busca sensacionalismos ni protagonismos. Él no desea que la gente lo siga por interés. Lo busque tratando de conseguir algo y solo por eso. Jesús desea que lo sigan por Él mismo. Jesús quiere que lo amemos porque es nuestro Salvador, nuestro amigo,
nuestro Dios, el que da sentido a toda nuestra vida. Por eso cuando nosotros hagamos una obra buena, cuando ayudemos al prójimo que lo necesita, no vayamos buscando la paga humana. No busquemos que sea publicado en los medios de comunicación, en las redes sociales, para recibir alabanzas y aplausos de los hombres, porque ya habremos recibido la recompensa que buscábamos, pero habremos perdido la paga del cielo, la paga de nuestro Padre bueno. Hagamos como Jesús, que todas nuestras obras sean hechas con sencillez, con transparencia, en el silencio, sin aparecer, pasando desapercibidos, sabiendo que el único que ve en el interior es el Padre de los cielos, y a Él es al único que hay que agradar con nuestras buenas obras. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien y curando las dolencias de los demás, y nunca buscó protagonismos. Pasó por este mundo sin alardear de su categoría divina. Al contrario, se anonadó, se rebajó. Que nosotros lo imitemos en esta actitud de vida. Preguntémonos, ¿por qué entonces hay tanta hambre en el mundo? Si Dios es todopoderoso y puede multiplicar lo poco que los seres humanos podemos aportar. Miremos que los 2 milagros no se realizaron de la nada, sino a partir de insuficientes y realmente escasos recursos. Dios, como omnipotente y todopoderoso que es, podría haber alimentado a la multitud de la nada. Si nos creó de la nada, por supuesto, puede alimentarnos de la nada. Pero Dios desea nuestra participación, nuestro aporte, y ese aporte suele ser como el del muchacho, muy insuficiente, muy poca cosa, una nada. Pero Dios lo quiere y hasta lo exige para Él intervenir. Y cuando el hombre da su aporte, su colaboración, Dios interviene multiplicándolo. El chico de este alimento multiplicado regaló toda la comida que llevaba para él. Fue demasiado generoso. En el caso de Eliseo, fue un hombre que le donó los primeros frutos de su cultivo. Y nosotros damos al menos de lo que nos sobra para que Dios haga milagros con nuestro aporte. Hay un canto popular, litúrgico, que resume en sencilla poesía la generosidad, la colaboración, el aporte del ser humano para con Dios. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Y el salmista nos dice en la liturgia de la palabra de hoy: abre, Señor, tus manos generosas
y cuantos viven quedan satisfechos. Tú alimentas a todos a su tiempo. Salmo 144. Así hemos cantado en el Salmo de hoy. Esta atención amorosa de Dios se denomina providencia divina, por medio de la que Dios nos da el alimento cuando se necesita. Nos da cada cosa a su tiempo y todos quedan saciados. Pidámosle a María, a la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, para que nosotros podamos aportar, ayudar a que Dios también solucione las necesidades de los hermanos que nos necesitan, para que a nadie le falte el pan material y que todos también busquen, sientan la necesidad del pan espiritual, el pan de la Eucaristía, y que resuene en el fondo de nuestros corazones las palabras de San Juan Pablo II cuando visitaba el Perú. Hambre de pan no, hambre de Dios sí. Que siempre tengamos hambre de Dios, que siempre sintamos la necesidad de alimentarnos del pan de la Eucaristía que nos asegura la eternidad. Y así un día, habiendo saciado el pan material de los hermanos que tienen esta necesidad, podamos participar un día en el banquete del reino de los cielos. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.